Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adalberto, espero que se encuentre bastante bien. Soy estudiante de la Universidad Dominicana OIM y estaré hablando sobre los conceptos elementales de algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Bueno, un algoritmo es un conjunto de pasos organizados y secuenciales que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica. Son fundamentales en la informática y en la vida cotidiana, desde una receta de cocina hasta procesos en una computadora. Un buen algoritmo debe ser preciso, finito y definido, es decir, que siempre debe dar un resultado esperando un número finito de pasos. También están los tipos de algoritmos, que hay bastantes, no es muy extensa que digamos, pero hay varios tipos que son, los algoritmos pueden clasificarse según su estructura y funcionalidad. Y entre ellos están los algoritmos secuenciales, que ejecutan pasos en un orden estricto, sin decisiones o repeticiones. También están los algoritmos condicionales, que incluyen estructuras de decisión, como si, por ejemplo, como si esto ocurre, entonces haz esto otro. Algoritmos iterativos, que repiten una secuencia de pasos hasta que cumpla una condición. También están los algoritmos recursivos, que se llaman así a sí mismos dentro de su propia ejecución. También están los algoritmos paralelos, que se ejecutan simultáneamente en varios procesadores. La historia del algoritmo. El concepto de algoritmo se remonta a la antigüedad, con el matemático persa Al-Khwarizmi, quien en el siglo IX escribió un tratado sobre los cálculos matemáticos que dio origen al término algoritmo. En el siglo XIX, Ada Lovelace creó el primer algoritmo para una máquina de propósito general. En el siglo XX, Alan Turing formalizó la teoría de la computación, sentando a las bases para los algoritmos modernos utilizados en la programación. También está entre los temas que se va a hablar los lenguajes algorítmicos, que son formas de representar algoritmos de manera entendible para los humanos y las computadoras. Algunos lenguajes algorítmicos incluyen pseudocódigo, representación estructurada de un algoritmo de lenguaje natural, diagramas de flujo, presentación gráficas de un algoritmo mediante símbolos. También está el lenguaje de programación como Python, Java o C++, que permiten transformar algoritmos en programas ejecutables. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo usando símbolos específicos para indicar procesos, decisiones y flujo de datos. Su ventaja es que permite visualizar de manera clara la lógica del algoritmo antes de codificarlo. Algunos símbolos comunes incluyen óvalo, inicio o fin del algoritmo; rectángulo, proceso o instrucción; rombo, decisión de opciones como sí o no; flechas indican la dirección del flujo del algoritmo. Vamos a hablar ahora de lo que es el pseudocódigo, que el pseudocódigo no es más ni menos una forma intermedia entre el lenguaje natural y la programación formal. Se usa para estructurar un algoritmo sin preocuparse por la sintaxis de un lenguaje de programación. El pseudocódigo
Es útil porque facilita la comprensión y el diseño de la lógica del programa antes de su implementación en el código real. Diagrama NS o Nash-Schneiderman. Bueno, el diagrama NS se podría decir que es otra forma de representar visualmente algoritmos, pero a diferencia del diagrama de flujo, usa bloques rectangulares que muestran estructuras de control de manera más organizada. Es útil porque evita ambigüedades y es más fácil de traducir en código. Bueno, también se usa mucho en enseñanza de programación. También estaré hablando sobre los niveles de complejidad de los algoritmos. La complejidad de un algoritmo mide cuántos recursos, tiempo y memoria usa al ejecutarse, o sea que se divide en complejidad temporal, cuánto tiempo tarda un algoritmo en ejecutarse según el tamaño de los datos. La complejidad espacial, esto mide cuánta memoria consume un algoritmo. Algunas notaciones usadas en análisis de complejidad son O, tiempo constante, no importa el tamaño, O1, no importa el tamaño de los datos. O n, tiempo lineal, crece proporcionalmente al tamaño de los datos. O n2, tiempo cuadrático, o sea que crece exponencialmente con el tamaño de los datos. Las reglas básicas para la elaboración de un algoritmo. Para que un algoritmo sea, eficiente, debe cumplir con ciertas reglas. Y la primera es que hay que definir claramente el problema. Número 2, establecer la entrada y salida de datos. Número 3, seguir una estructura lógica, o sea, secuencias, condiciones y repeticiones. Número 4, ser eficiente en cuanto a tiempo y memoria. Número 5, ser legible y fácil de entender. Eso es algo como quien dice debe ser primordial. Símbolos utilizados en la elaboración de algoritmos. Los algoritmos pueden representarse visualmente usando distintos símbolos en los diagramas de flujo. Los más comunes son óvalo, inicio y fin del algoritmo, y rectángulo, procesos o cálculos. El rombo significa decisiones, el paralelogramo, entrada y salida de datos. Estos símbolos ayudarán a estructurar y visualizar la lógica antes de implementarla en un lenguaje de programación. Esta fue mi exposición. Espero que haya cumplido con los requisitos para que sea aprobada, y nos estaremos viendo en una próxima exposición. Muchas gracias por la atención.